Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra presencia. Os voy a comentar el último informe sobre competitividad fiscal 2024, un diagnóstico necesario de la tributación en España, que, digamos, es, como viene siendo habitual, pues hacemos esta reflexión junto con el Tax Foundation y analizamos cuál es la posición española respecto a este índice de competitividad fiscal, ¿no? Así, a modo general, si os comento que el ICF en España se sitúa en el año 24 en la posición 33 del total de 38 países analizados, lo que viene a reflejar una notable pérdida de competitividad fiscal en nuestro país durante los últimos años en comparación con el indicador de las economías avanzadas. España, y es el primer mensaje, ¿no?, que yo creo que podemos extraer de este informe, que España no tiene un problema fiscal por la insuficiencia de ingresos tributarios, como veremos, sino por el ritmo de aumento del gasto que desborda de forma sistemática el crecimiento de la recaudación, ¿no? Las principales conclusiones del estudio son las siguientes. En primer lugar, y un poco como comentaba anteriormente, la recaudación tributaria en España volverá a marcar este año un récord histórico. En el 2024, las estimaciones de recaudación, según la IREF, apuntan a un crecimiento superior al PIB en torno al 8,4% para el año 2024, muy por encima del PIB, que está en el 3%. Se van a alcanzar 295.000 millones de euros, de los cuales 95.000 millones están por encima de la pandemia, es decir, que vamos a tener una recaudación de 95.000 millones por encima de los niveles de la pandemia. Esos datos demuestran que hay una tendencia ascendente de la presión fiscal en el periodo 2018-2022 y que este aumento ha sido especialmente gravoso en España, ya que ha aumentado casi 2 puntos porcentuales, mientras que la media de la Unión Europea disminuye 1,1 punto porcentual. Es decir, que hemos ensanchado, aumentado la diferencia de la presión fiscal en 3 puntos de diferencia respecto de la Unión Europea. La diferencia entre la media de la presión fiscal en la UE y España no se ve en ningún caso a la presión fiscal sobre las empresas y empresarios. Es decir, la presión fiscal empresarial en España es muy superior a la media europea. De hecho, bueno, los dos datos que solemos dar es la participación de la recaudación en el impuesto de sociedades respecto de la recaudación total, que en España es del 32 frente al 26% en la Unión Europea, y la recaudación de las empresas, entendiendo recaudación como cotizaciones más impuestos de sociedades, es 2 puntos del PIB mayor que la media europea. Es decir, que la presión fiscal sobre las empresas continúa siendo mayor en España que en la media europea, y aparte esa diferencia se ha visto aumentada en los últimos años, porque este aumento de la presión fiscal, que como veíamos anteriormente se ha producido en los últimos años en España, ha recaído fundamentalmente en las empresas. Yo creo que este es un mensaje importante que queríamos transmitir. Otro tema importante, porque veremos ahora el impacto de la inversión, es que el tipo efectivo medio sobre la inversión que afecta a las empresas españolas es uno de los más elevados de la Unión Europea. De hecho, la tasa impositiva efectiva promedio de la inversión empresarial en España fue en el año 2020 de 9,7 puntos porcentuales, superior a la registrada para el conjunto de la Unión Europea 27. Es decir, tenemos una tasa, una imposición sobre la inversión efectiva casi 10 puntos superior a la registrada en los países de la Unión Europea, y es superior a países como Alemania, como Italia, como Grecia, como Portugal. Es decir, que fiscalmente la inversión está penalizada en España, y yo creo que esto puede ser un buen indicador de por qué la inversión no se está comportando bien en nuestro país. La segunda conclusión importante es que el Tax Foundation en España en el año 2024 refleja que España continúa entre las economías dentro de la OCDE con peor competitividad fiscal y con un mayor retroceso desde la posición anterior a la pandemia, reflejando el efecto de las subidas de impuestos a empresas y empresarios. La presión fiscal, y lo decimos siempre, no es un indicador realmente que refleje el esfuerzo fiscal de una economía. En España, nuestra presión fiscal está pues, unos 2 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, pero este indicador de presión fiscal tiene muchas limitaciones. Es decir, hemos visto cómo en España hemos aumentado la presión fiscal estos años,
pero también ha habido una revisión del PIB y eso pues, nos puede llevar a confusión, como podemos creer que la presión fiscal no ha aumentado, cuando en realidad ha aumentado. Es decir, la presión fiscal al final depende del PIB, depende también del nivel de empleo de una economía, de la tasa de paro y de la economía sumergida. Es decir, que podemos tener en España tipos mucho más altos que en Europa, en el IRPF, en sociedades, en el patrimonio, en sucesiones, etcétera, y sin embargo tener una presión fiscal ligeramente por debajo de la Unión Europea, pues porque la fiscalidad cae, al tener una economía sumergida mayor, cae sobre un menor número de gente. Y además es posible que con tipos más bajos, como veremos, se tenga mayor recaudación. Es decir, veremos, podéis ver en el estudio, como el caso de Estonia, donde tiene una fiscalidad empresarial mucho más baja que la española y, sin embargo, tiene la misma ingreso de los impuestos a las empresas del PIB que España. Es decir, que, por tanto, lo que refleja este índice de competitividad fiscal es básicamente lo que es la presión fiscal, lo que es el diseño de las normas tributarias, independientemente de lo que es el ingreso fiscal y el PIB, ¿no? Y la competitividad, digamos, de esos sistemas tributarios, ¿no? Eh, Así España, como os comentaba anteriormente, en el año 24, en términos de competitividad fiscal, se sitúa en la posición 33 de los 38 países analizados. Está 2 puestos por debajo que el año anterior, pero 10 puestos más abajo que la posición 23 que ocupaba en el 19 y 3 más por debajo del 21, que era la 30. Por tanto, estamos viendo como de forma continua estamos perdiendo competitividad fiscal en nuestro país desde antes de la pandemia, ¿no? Y eso se debe, como comentamos, a la subida de impuestos a empresas y empresarios, la tendencia que el gobierno parece decidido a mantener en la presente legislatura. Em, Como con ese índice de competitividad fiscal, el Instituto ha desarrollado un indicador que lo venimos desarrollando y comentando en los últimos años, que se llama la presión fiscal normativa, entendiendo esta como la carga del gravamen, como os comentaba antes, que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías al margen de la recaudación que obtenga, ¿no? Y en definitiva, el año 2024 dicho indicador se sitúa en 117 puntos, es decir, un 17% más elevado que la media de la Unión Europea, mostrando una clara tendencia al alza sobre los 112 puntos del 21, 110 puntos del año 20. La situación de España es también un 16,3% peor que la del promedio de los países de la OCDE, que tiene un 100,7 puntos. La tercera conclusión es que las dos figuras tributarias en las que España tiene una mayor presión fiscal normativa son la imposición empresarial y la imposición patrimonial. Por su parte, yo creo que es muy interesante también ver que la mayor presión fiscal se ve también en lo que es el ahorro y el impuesto sobre la renta, en comparación tanto con la UE como la OCDE. Es decir, que en toda la imposición directa empresarial, ahorro, renta y patrimonial, España tiene una posición muy baja en el índice, en el ICEF, ¿no? Por daros datos concretos, y ya en el impuesto de sociedades, España tiene un tipo impositivo superior a la media de la UE, 25% en España, 21,3% en la Unión Europea, ¿no? Y una presión fiscal normativa, en el caso de las empresas, de un 24,1% más allá de la media de la Unión Europea y un 15,9% superior al del promedio de la OCDE, situándonos en el 29 de los 38 países en cuanto a la imposición de sociedades en España, ¿no? En el índice ETF. El patrimonio, la situación de España es todavía aún peor. La posición de España, y viene siendo muy mala en los últimos años, es un 40% peor que la Unión Europea y un 36,8% menos competitiva que el promedio de la OCDE. Nuestro país presenta el segundo peor resultado, tan solo por detrás de Italia, de los 38 países analizados. Esto en cuanto a tributación sobre el patrimonio. En la tributación sobre dividendos, que yo creo que es muy importante, el tipo máximo en España, sumando la carga del impuesto de sociedades y en los beneficios y el IRPF, llega al 46%, mientras que el promedio de la Unión Europea es del 41%. Y además, en esta propuesta fallida de aumento de impuestos, se pretendía aumentar más este impuesto, por tanto, aumentando más la diferencia. En el caso del impuesto de la renta de las personas físicas, el tipo máximo en España puede llegar al 54% y la media del tipo máximo en la Unión Europea es del 39,6%. Es decir, que se sitúa muy por encima de la media de la Unión Europea, el tipo máximo. Y además, el efecto conjunto IRPF con tributación patrimonial, que no existe en ningún país de la Unión Europea,
impuesto a grandes fortunas, se puede elevar el tipo a un 60%. En Alemania, comentamos siempre que la Constitución establece que una contribución mayor que el 50% se considera confiscatoria, ¿no? Pues aquí el escudo fiscal está en el 60%. En definitiva, a pesar de este aumento de la recaudación, como hemos dicho, tan importante, el déficit público ha pasado del 3,1 al 3,6 del PIB y la deuda pública del 98 al 107,7 del PIB. Y por tanto, España no tiene tanto un problema de ingresos tributarios. Tenemos 90.000 millones, como comenté al principio, más de recaudación que antes de la pandemia, sino tenemos un problema de gasto. La cuarta conclusión es que la diferencia de la presión fiscal en España respecto a la Unión Europea viene en parte explicada por una mayor tasa de desempleo y de economía sumergida. Si se analiza el efecto combinado de la equiparación de la economía sumergida y la tasa de desempleo a la media de la Unión Europea, el incremento de la recaudación en relación con el PIB aumentaría 1,8 puntos porcentuales, mejorando significativamente la recaudación sin elevar los tipos. Por ejemplo, si en España se lograra reducir la tasa de desempleo al nivel de la media de la Unión Europea, es decir, al 6,3 desde nuestro 11%, se crearían aproximadamente 1,6 millones de puestos de trabajo. Eso elevaría el número total de ocupados en 20,2 millones, de 20,2 millones a 21,8 millones de personas. Este aumento de más de 1,5 millones de empleos podría generar un incremento en la recaudación derivada de cotizaciones sociales y de IRPF que se puede estimar en un importe cercano a los 19.500 millones de euros. Además, el mayor nivel de empleo y la renta procedente de esta creación de empleo provocaría un aumento del consumo, lo que a su vez se traduciría en un incremento de recaudación del IVA que podemos estimar en 0,6 puntos porcentuales. Este incremento de la recaudación tendría un impacto directo en la ratio de cotizaciones a la seguridad social y IRPF de la renta de trabajo sobre el PIB, que pasaría del 17,4 al 18,8, representando un aumento de 1,4 puntos porcentuales. Así, bajo esos supuestos de paro de la media de la Unión Europea, la presión fiscal en España pasaría del 38,3 al 40,2, dejando el diferencial de la media con la media de la Unión Europea en menos de un punto porcentual. Es decir, en conclusión, sí, disminuyéramos la tasa de paro y al mismo tiempo la economía sumergida, pues posiblemente estaríamos incluso por encima de la recaudación respecto del PIB que la media de la Unión Europea. Conclusión, la principal conclusión de este informe, que el sistema fiscal español es muy poco competitivo, seguimos perdiendo competitividad, tenemos tipos muy, muy altos y a pesar de eso no se recauda como se tendría que recaudar. Desde el punto de vista de la forma y del procedimiento, la forma en que se está actuando el gobierno, por ejemplo, con la propuesta de reforma fiscal que no ha sido aprobada, tener un procedimiento que genera enormes incertidumbres porque se aprovecha una enmienda de una ley para hacer una reforma fiscal sin usar los cauces reglamentarios como informe del Consejo de Estado, audiencia pública, etcétera, que permita analizar y ver cuál es el impacto real de este impuesto, haciendo un análisis coste-beneficio. Muchas veces el que paga finalmente el impuesto no es el que parece que inicialmente se le grava. Siempre ponemos el ejemplo del impuesto a la banca, donde el impuesto realmente sobre los beneficios bancarios cae sobre los accionistas, más de 6 millones de accionistas, muchos de ellos pensionistas que quieren complementar su pensión a través de los dividendos de la banca, y donde al final, si se retrae recursos del sector financiero y el sector financiero se dedica a dar préstamos, pues al final digamos, el pagador final es el que tiene una restricción en los préstamos, que es precisamente la gente más necesitada, jóvenes para comprar viviendas, pymes, porque no tienen otro acceso a la financiación que no sea la banca, o la gente con mayores necesidades que necesita préstamos bancarios. El ejemplo de las SOCIMIS, pues también es un claro ejemplo de que a veces tiene consecuencias no deseadas. El poner un impuesto a las SOCIMIS, que ya pagan impuestos, pues puede generar que se haya menos promoción de viviendas y, por tanto, se acabe perjudicando el acceso a la vivienda, o la imposición a la sanidad, que puede generar una presión sobre la sanidad pública que la haga inviable. Es decir, creemos que el procedimiento de los impuestos no es el adecuado y que muchas veces se utiliza en España la recaudación o los impuestos como un arma política más que un instrumento realmente para recaudar
de forma justa y de forma efectiva. Nosotros creemos que realmente la redistribución de la renta se tiene que buscar a través del gasto. Es decir, ha habido 95.000 millones más de gasto. Y nuestra pregunta es dónde se ha gastado este dinero. Y creemos que se puede hacer mucho en ser mucho más efectivo en el gasto y usar el gasto donde la gente realmente lo necesita. En el instituto hicimos un estudio hace ya unos meses donde vimos que de las transferencias monetarias del presupuesto, el 30% van al quintil más rico y en Europa es el 19%. Es decir, hay mucho margen para utilizar el dinero adicional en la gente que realmente lo necesita. Y esto es una gran deficiencia que tenemos en España. Bueno, y con esto. Mercedes Serrayer está pidiendo la palabra. Mercedes, hola. Mercedes, ¿Me escucháis? sí, perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Pues yo quería saber, bueno, precisamente habéis aludido a esta revisión del PIB. Entonces, Pedro Sánchez precisamente la mencionó para hablar de que había mucho más margen. Era por si podíais rebatir en concreto estas declaraciones que hizo en el Congreso. Luego, respecto a la Socimi y su aviso de que están mirando trasladar sus sedes sociales fuera de España, si han hablado con vosotros o cómo si estáis trabajando bueno, con los grupos para evitar que esto salga adelante, con los grupos del Congreso. Y por último, si este es el momento para subir el diésel, como se acordó al día siguiente a la Dana, el 30 de octubre, con la Dana en marcha. Gracias. En primer lugar, lo que creemos desde el instituto es, negamos la mayor. Es decir, no creemos que sea el momento de subir impuestos cuando tenemos 90.000, 95.000 millones más de recaudación que antes de la pandemia. Es un momento de que se explique en qué se está utilizando esos 95.000 millones en concreto. Es decir, y que haya políticas de mejorar la eficiencia del gasto, que haya una estrategia real para que el dinero vaya realmente al que más lo necesite, que vaya de forma efectiva. Es decir, yo creo que el énfasis no hay que ponerlo en aumentar la recaudación, hay que ponerlo en mejorar la gestión del gasto, porque no hay ni un comentario del gobierno sobre la mejora de la eficiencia del gasto. Es decir, si ha sido efectivo, si realmente se está alcanzando los objetivos que quiere el gobierno, si realmente, desde el punto de vista del gasto, se está teniendo una política real de redistribución de la renta. Es decir, es que es mucho dinero el que se ha aumentado la recaudación. ¿La primera pregunta cuál era? ¿Y la otra? No, la primera. Entonces, ¿hay margen para aumentar la presión fiscal? Lo he comentado anteriormente. El dividendos, 46% más en España, 46% en España, 41% en la Unión Europea. Los tipos marginales en España, en muchas comunidades autónomas, el 54%, la media de la Unión Europea el 39,6%. El impuesto de sociedades, pues en España es del 25% y la media europea está en el 20 y tantos por ciento. Es decir, tenemos los tipos más altos de Europa. Es decir, ¿qué ocurre si suben más los tipos? Pues si subes más el IRPF, lo que va a ocurrir es que como la gente mira la nómina neta, pues cada vez va a ser más complicado fichar talento en Europa. Además, de cada 100 euros que pagan las empresas, 60 van a las arcas públicas, 40 va al empleado. El número es muy sencillo, es 40% de contribuciones sociales más 20% de media de retenciones. Es decir, no hay margen para aumentar más la fiscalidad. Porque además, si se aumenta más la fiscalidad, va a tener dos efectos inmediatos que estamos empezando a ver. Pérdida de talento, porque a las empresas cada vez va a ser más complicado retener talento en un mundo donde existe movilidad. Y en segundo lugar, que las inversiones se queden en España. Hemos visto que la tasa efectiva de las inversiones en España es muy superior a la media europea, más superior que Alemania, que Italia, etcétera, y por tanto nos sitúa en una situación competitiva muy complicada respecto a otros países. Es decir, que margen para subir impuestos no hay, porque perdemos talento y perdemos inversiones y por tanto perderemos crecimiento económico. Pensaba que quedaba alguna pregunta por responder. Soy Bruno Pérez de ABC.
Bueno, en todo este proceso de la reforma fiscal hay varios bloques. Uno de ellos ha sido acordado con PNV y Junts en primera instancia, y luego hubo otro bloque que se acordó con Sumar, que introducía otras medidas. Desde su punto de vista, el Instituto de Estudios Económicos o la COE, usted es vicepresidente, ¿hay una reforma fiscal que sería aceptable de las medidas que se han puesto encima de la mesa en este proceso, dado que es un compromiso del Reino de España con la Comisión Europea dentro del plan de recuperación? ¿Habría alguna de las medidas que se han planteado que serían aceptables desde el punto de vista empresarial para tratar de salir de este aparente callejón sin salida en el que estamos? Y luego, pues la otra cara de la moneda, ¿no? De las medidas que se han planteado, aunque más o menos ya lo he sugerido, ¿cuáles consideran que son las más dañinas a efectos de competitividad? Sobre lo mismo. Es decir, con 95.000 millones más de ingresos desde antes de la pandemia, creo que nuestro problema no es un problema de ingresos tributarios. Y donde creemos además que los impuestos, esta subida de impuestos tiene un carácter más político que realmente efectivo, que distorsiona más que ingresa. Es decir, nosotros creemos que realmente lo que hay que implementar es una política de revisión del gasto. Es decir, el 30% de las transferencias monetarias va al quintil más rico, en Europa es el 19,2%. No hay ni una medida de control del gasto. Lo que sí hay son medidas de aumento de impuestos, algunos de ellos que apenas recaudan, pero para que formalmente se vea como si se restringe algo. La realidad es que hay 95.000 millones más de ingresos y tenemos un déficit público mayor que antes de la pandemia. Es decir, que esa es la realidad. Y además todos los impuestos que se han propuesto son muy distorsionantes. Es decir, porque uno que pretende acelerar la transición energética, pues voy y ataco a las empresas que necesitan invertir para la transición energética. Uno que quiere que la economía crezca, pues ataco al sector que genera préstamos para que se aumente la inversión y se crezca, porque en España no hay mercado de capitales, son empresas pequeñas la mayoría y se financian a través de la vía bancaria. Lo que hago es detraer recursos, más todavía, del sector que genera préstamos para la inversión, pues estoy haciendo el pan con unas tortas. Uno que pretende apoyar la compra de vivienda, porque tenemos un problema, y resulta que la principal fuente de financiación, que son los bancos, puede seguir trayendo recursos con impuestos. El tema de la sanidad, que es un tema muy importante, es decir, donde la sanidad, a través de los seguros privados, alivia mucho la sanidad pública. Pues voy y le pongo un impuesto a ver si cargo más la sanidad pública. Es decir, son medidas improvisadas, no se hace un análisis coste-beneficio, no se analiza el impacto económico, no se consulta a las empresas afectadas. Es decir, al final tiene un carácter meramente político, de negociación entre unos partidos políticos con muy poca transparencia y que al final el efecto dañino en el corto y medio plazo es muy alto. Ya empieza a verse datos muy negativos de la inversión. La inversión en España, a diferencia de Europa, está por debajo de los niveles de la pandemia. La inversión extranjera empieza a dar ya, digamos, signos de debilidad. Y la fiscalidad posiblemente sea uno de los factores que está teniendo mayor impacto en esas cuestiones. Hay muchas empresas que no hacen las inversiones ante la incertidumbre fiscal. Simplemente esta reforma que se ha anunciado y no se ha aprobado ha hecho que caiga la cotización de las empresas afectadas un 5%. En el ámbito de las SOCIMIS, 1.000 millones de euros. Y no ha pasado nada. Pero ¿qué inversor va a querer invertir en un país donde se hacen anuncios que al final no se concretan, pero que tienen un impacto en la cotización de las legislaciones? Es decir, estamos generando una falta de confianza, una incertidumbre muy importante que está teniendo un impacto muy concreto en la inversión. Y vuelvo a insistir, la clave aquí no está en mejorar en aumentar la fiscalidad, en aumentar los tipos impositivos. 54% el tipo máximo de IRPF, 39,% en la media europea. Sociedades, 5 puntos por encima. El impuesto al ahorro, 7 puntos por encima en España. ¿Dónde está ese margen de aumentar los tipos en España? Lo que habría que hacer posiblemente es reducirlos. Es decir, porque igual se recauda más. Y sobre todo, exigir al gobierno que explique dónde usa los 95.000 millones de más de ingresos desde antes de la pandemia.
Buenos días. Disculpen, pero he tenido que ir al dentista y entonces ya un poco tarde. Pero bueno, me he quedado un poco con la copla. Vamos a ver, por lo que nos están contando desde el Parlamento, sabemos que hoy ahí se celebra una comisión de Hacienda, no sabemos si finalmente se celebrará o no, donde se va a debatir esta proposición que se refiere al impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo, y como no hay manera de ponerse de acuerdo entre las fuerzas políticas, pues lo que nos están trasladando es que posiblemente solo quede la nomenclatura de esta propuesta y no se introduzcan las enmiendas. De lo que deduzco de lo que usted ha dicho, que sería recomendable casi que no se introdujeran esas enmiendas. Pero también hablamos de una reforma fiscal que se plantea para poder recibir fondos de la Unión Europea, el siguiente desembolso. Y yo quería saber, a lo mejor es un poco ya reiterativo, pero ¿se puede hacer una reforma fiscal sin impuestos? Y si es así, ¿qué tipo de reforma fiscal se puede hacer para que Europa no diga no a nuestro, creo que es quinto desembolso? Gracias. Se van subiendo desde los últimos 5 años y en Europa están bajando. Lo que pasa es que en España han aumentado mucho más los gastos que los ingresos. Y Europa preferiría una reforma fiscal basada en un control del gasto, más que en un incremento de la presión fiscal. El problema es que se está poniendo énfasis donde no se tiene que poner. Es decir, ¿de qué sirve aumentar los tipos marginales si apenas recaudan y te generan una espantada del talento fuera de España? Es decir, pues no sirve de nada. Es decir, ¿de qué sirve aumentar la imposición al ahorro si se deslocalizan el ahorro fuera de España? ¿O de qué sirve aumentar la fiscalidad en las empresas que se van fuera de España? Es decir, pues no sirve de mucho. Es decir, qué bien que aumentar los impuestos. Y resulta que se van las empresas de España y disminuye la recaudación. No creo que sea la lógica de actuar. Es decir, el problema que tenemos en España es que los tipos, en toda la imposición directa, no hay ningún instrumento fiscal que esté por debajo de la media europea. Entonces, ¿dónde está el margen de aumento? Lo que sí tenemos es indicadores de que la efectividad de la gestión del gasto es mucho peor que en Europa. Es decir, entonces, nosotros negamos la mayor. Es que no hay que poner énfasis en la mayor fiscalidad. Es que no ha hecho nada más que aumentar en los 5 últimos años. Ni una medida del control del gasto, ni una medida de mejorar la eficacia del gasto, ni una medida que refleje que el gasto se utiliza en la gente que lo necesita. Es decir, y donde hay mucho que hacer. Entonces, nosotros negamos la mayor. Es decir, es que creo que vamos por el lugar inadecuado. Creo que desde el punto de vista de la recaudación, el impuesto tiene que ser progresivo, tiene que ser justo y tiene que recaudar, pero no es el instrumento realmente útil para generar una redistribución de la renta. La redistribución de la renta se produce a través del gasto. Y ahí es donde tenemos mucho que hacer y que trabajar, y donde no ha habido ni una sola propuesta de ningún partido político hasta el momento, y nos encantaría verla. Complementar lo que está diciendo nuestro presidente, hemos desarrollado un indicador que pensamos que es muy ilustrativo, que es el de presión fiscal dinámica. España es uno de los países de la Unión Europea que en los últimos 5 años más ha subido los impuestos. La Unión Europea no quiere que se suban los impuestos. De hecho, en la Unión Europea la media de estos 5 años se ha bajado los impuestos. Lo que la Unión Europea quiere es que aumente el crecimiento potencial. Y el crecimiento potencial se ve más favorecido por una reducción de impuestos que por subida de impuestos. De hecho, otros hitos que España se comprometió, el Reino de España, y que está pasando desapercibido es lo que ha dicho nuestro presidente, que es la mejora de la eficiencia del gasto público. Ahí sí que había un compromiso explícito, hito de mejorar la eficiencia del gasto público, y no se conoce qué medidas se han incorporado en eficiencia del gasto público. Y por tanto, se está trasladando a la opinión pública como que la reforma fiscal es una obligación de España. Si lo fuera, todos los países de la Unión Europea estarían subiendo impuestos, cuando está sucediendo justo lo contrario. Es decir, el problema de España no tiene un problema de no haber subido los impuestos, de hecho tiene el contrario, de que ha subido los impuestos en exceso y en demasía. Y que posiblemente se ve en una variable que es crítica, que el nivel de inversión de España al día de hoy está por debajo de hace 4 años. Entonces, no tiene mucho sentido querer apoyar la inversión mediante fondos europeos y al mismo tiempo penalizarla con impuestos. Parece que es un sinsentido. ¿Por qué? Porque se está interpretando inadecuadamente. Lo que se quiere de la Unión Europea es que aumente el PIB potencial. Y el PIB potencial aumentaría mucho más con fondos europeos y con bajada de impuestos. No, expandirlo con fondos europeos y frenándolo con subida de impuestos. Yo no me atrevería a decir cuáles son los impuestos mejores de los que se han planteado, pero sí cuáles son los peores.
Los peores impuestos son los que recaen sobre las empresas. Los impuestos que recaen sobre las empresas son los peores de todos los que se pueden incorporar. Y de estos impuestos que recaen sobre las empresas, los peores aún son los selectivos o discriminatorios, los que tienen nombres o apellidos. Cuando un impuesto es más selectivo, más discriminatorio, tiene un mayor efecto en términos de desincentivos y exceso grave. Uno de los principios generales de la tributación es que sean impuestos generales para todos los contribuyentes, no para un determinado tipo de contribuyentes y menos con nombres y apellidos. Gran parte de los impuestos de las enmiendas tienen nombres y apellidos. Eso no es un diseño de un sistema fiscal inteligente ni moderno, es un sistema fiscal discriminatorio. Y cuando uno piensa que hay medidas específicas para un determinado contribuyente, el riesgo de este contribuyente se deslocalice es mucho mayor, porque es mucho más fácil aceptar una medida impositiva cuando es general y cuando es particular. Lo particular tiende a tener unos efectos distorsionantes mucho mayor que lo general. Y estos impuestos que estaban previstos, muchos de ellos eran particulares y selectivos, todos ellos con nombres y apellidos. España tiene un problema de PIB potencial bajo, que era lo que intentaba revender los fondos europeos. Y por lo tanto, no es cierto que Europa está pretendiendo reformas fiscales de subida de impuestos. Está pretendiendo reformas fiscales de mejora de mejora de eficiencia del gasto público y de mejora del PIB potencial. De hecho, estoy seguro que si se plantea una reforma fiscal de bajada del impuesto sobre sociedades, por ejemplo, ese sería perfectamente aceptable por Europa. No puedo decir otra cosa porque es lo que han hecho todos los países de la Unión Europea y lo que están haciendo todos. Es decir, estamos en la línea contraria y de hecho las nuevas normas europeas van por la contraria, lo que ha hecho el presidente nuestro. Están pensando con el control del gasto público, con el aumento del gasto, con el indicador de gasto público. Entonces, lo que se va a controlar y exigir es el gasto público. Y aquí seguimos pensando que lo que hay que seguir es subiendo los impuestos. Los impuestos ya han subido. Si fuera por esa vía, España sería campeona en reforma, porque no ha habido nadie que haya subido más los impuestos que España. Y creemos además que una subida de impuestos no va a generar una mayor recaudación. Es decir, al final, incluso en el corto plazo es posible que no genere una mayor recaudación. Es decir, dados los niveles de tipos tan altos que hay en España, el riesgo de deslocalización, como estamos viendo, es muy alto. Y si se deslocalizas, no vas a generar más recaudación. Es decir, no es que no haya margen para aumentar los impuestos, es que si no queremos dejar descapitalizada a España, es necesario posiblemente revisar los tipos marginales en IRPF, en empresas, etcétera, y reducirlos. Al mismo tiempo que, por supuesto, hacer una política de eficiencia del gasto. Va a bajar el tipo de sociedades. Portugal va a bajar el tipo de sociedades. Difícilmente Europa no está pidiendo subida de impuestos. Eso no es cierto, no es correcto y está abonando a engaños. Lo que Europa está pidiendo es reformas estructurales para mejorar el PIB potencial. Y la reforma estructural de reformas fiscales es bajar y mejorar el diseño del sistema impositivo, no empeorarlo y subirlo. Tenéis todos los datos, los rankings por cada uno de los impuestos del índice. Por ejemplo, hay un ejemplo lo leía esta mañana, que es muy interesante, sobre qué ocurriría del punto de índice de competitividad fiscal si nuestro sistema fiscal se acercara al sueco, que no es un sospechoso de ultraliberalismo y de poca fiscalidad. Pues, pues mejoraríamos como 15 o 20 puntos desde el punto de vista del índice de competitividad fiscal, ¿no? Es decir, yo creo que es muy interesante todos los rankings y desde el punto de vista de todos los impuestos. Por ejemplo, la comparativa con Suecia yo creo que es muy interesante. Gracias.